Bendiciones, bendiciones. Un día más que el Señor nos da. Vive Jesús en este momento. Vive Jesús. La bendición de Dios sea sobre todos ustedes, aquellos que escuchan a través de estos medios. Vive Jesús. La cual bendigo, porque a través de estos medios llegamos al pueblo de Dios. Llegamos a los amigos y todos aquellos. Vive Jesús que no todavía están en duda y no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Vive Jesús. Y he estado leyendo en la palabra del Señor, vive Jesús, en el libro de Génesis. Génesis, el principio, vive Jesús. Libro primero, según mi Biblia, de Moisés, vive Jesús. Y sabemos que Dios revela las cosas a sus hijos, los profetas. Moisés fue un gran profeta, vive Jesús, y tuvo cara a cara con Dios, según la palabra del Señor. Y hoy voy a leer y hablar del Génesis, y a donde Dios me lleve por ahí, vive Jesús, porque yo nunca escribo muchas cosas ni hago para que Dios me dirija. Vive Jesús de lo que Él quiere, que a través de mi boca llegue al pueblo de Dios. Vive Jesús. Yo sé que en estos tiempos, vive Jesús, se han levantado muchas personas contradiciendo y hablando, vive Jesús, de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no es para contienda, vive Jesús, sino para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y aunque siempre en la familia hay contiendas, pero que las contiendas no nos lleven a enemistad, vive Jesús. Porque dice la palabra del Señor que los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador somos una familia, vive Jesús. Y la palabra del Señor dice que Dios fue el que creó todas las cosas. Ahora, ¿quién fue el que hizo el mal? Vive Jesús. Si Dios fue el que creó todas las cosas, vive Jesús. Porque dice que por su palabra que salía de su boca, Él decía, sea, y es hecho, fue hecho, vive Jesús. Y si el Señor creó todas las cosas, pues el Señor también creó el mal. O podemos decir, fue producido a través de su palabra, a través de su palabra. Parece como que estoy contradiciendo a muchas personas que dicen que Satanás se hizo él mismo, o que Dios no hizo el mal. Pero Dios es poderoso y Dios hace como Él quiere. El que quiere bien, Dios le da bien. Y el que quiere mal, Dios le da mal. Por eso no hay tantas cosas de que dicen que el diablo se creó él mismo.
porque nosotros tenemos libre albedrío y Dios deja que nosotros decidamos, pero el mal ya está hecho cuando nosotros tomamos la decisión. Vive Jesús. Y parece como si me contradijera yo mismo, pero yo lo que quiero llevar es que cuando Adán y Eva pecaron, ya el mal estaba. Porque si dice que la serpiente fue usada por el enemigo, pues el enemigo ya estaba. Hay muchas teorías, vive eso, pero yo me dejo llevar por lo que dice la palabra, porque la palabra dice que el Señor hizo y creó todas las cosas. Por alguna razón, Él también creó a Satanás. Ahora vamos a ver y vamos a buscar en Vive Jesús. Génesis, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vive Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Grande y poderoso Señor tú eres. Esta es, Señor, tu palabra, la cual yo he interpretado a través de tu Santo Espíritu, al igual que aquellos que escuchen esta palabra, Señor, también lean tu palabra y que tú le des entendimiento y sabiduría. Dice así el versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según la naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Vive Jesús. Vamos a ver cuáles fueron los árboles que nacieron cuando Dios dio su orden. Vive Jesús, para que todo fuera producido en la tierra, según Génesis 1, versículo 11 y 12. Ahora nos vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 9. Vive Jesús. Y dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leamos cuidadosamente ese versículo, capítulo 2 de Génesis, versículo 9. ¿Cuál fue uno de los árboles que nacieron en el huerto? Quizás el jardín del Edén era grande, inmensamente grande, porque allí iban a ver animales
y allí iba a haber de todo en la tierra. Pero había una parte que era especial, que se le decía el huerto. En el mundo se siembra de todas clases de árboles, semillas de todas clases, pero muchas veces en nuestra casa nosotros tenemos un sitio especial donde hacemos un huerto, y en ese huerto nosotros solamente sembramos cosas especiales que nos pueda producir para el bien de nosotros, vive Jesús. Pero muchas veces también se cuela la semilla mala y nace, vive Jesús. Ahora, ¿por qué si la gente dice que Dios no hizo el mal? ¿Por qué la Biblia dice que también había un árbol de la ciencia del bien y del mal? Parece que nos hemos quedado callados, vive Jesús Santo. Ahora, Dios le dio una orden al hombre de que no podían comer de esos árboles, del árbol del bien y del mal. Dios iba a probar al hombre si el hombre tenía capacidad para él decidir él mismo, vive Jesús. Pero dice que había un animal que se le llamaba serpiente, que era astuto. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Y el enemigo usó a esa serpiente para llegar a la mujer. Ahora, ¿quién creó todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Yo no me dejo llevar por teorías, vive Jesús, pero sí me dejo llevar porque Dios le dio libre albedrío al hombre, y aún los ángeles, que el ángel estaba en un sitio, vive Jesús, y era un Edén. Vamos a buscar Ezequiel, vive Jesús, 28. Ezequiel 28. A ver qué es lo que dice, vive Jesús. Porque nosotros tenemos que dejarnos llevar, que el Señor les revela, como el Señor les reveló a Moisés todo lo que pasó en el Edén, vive Jesús. Aquí Ezequiel fue revelado y dice el capítulo 28, versículo 23. Perdón, versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuvites. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornelia, tapizo, jaspés, y así vive Jesús. Mienta la clase de traje que él tenía. Y dice el 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, en el fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra delante de los reyes para que miren de ti. Y entonces dice, vive Jesús en otra parte por ahí de la Biblia, que cuando él cayó, él arrastró estrellas, se atrajo ángeles con él. Esos son, vive Jesús, que el Señor les revela. Ahora, Ezequiel, el Señor le dijo que Satanás era un ángel y que estuvo en el Edén, vive Jesús. Habría otra parte que era Edén, vive Jesús, antes de que el Señor hiciera donde puso a Adán y a Eva. Pues el enemigo siempre, desde que se rebeló, porque él quería ser, como decimos nosotros, él quería ser cabeza. Y entonces quería quitarle el puesto a Dios y se rebeló contra Dios. Pero si nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús, Él nos tuvo oportunidad y entonces fue zumbado a la tierra. Y el Señor, como hizo con Adán, el Señor volvió e hizo otro Edén. Empezó de nuevo. Y si nosotros buscamos la palabra del Señor, siempre el enemigo ha tratado de destruir todo lo que Dios hace. Y nosotros brincamos de Génesis, o sea, nos vamos al Nuevo Testamento y después que el enemigo hizo lo que hizo durante todas estas miles de años, el Señor trata de nuevo otra vez a hacer algo nuevo, trayendo a Jesucristo un nuevo mandato, un nuevo comienzo, vive Jesús, un nuevo testamento, para darle la oportunidad al hombre, porque Dios quiere que el hombre se levante, vive Jesús. Adán y Eva pecaron y Dios no los exterminó, pero este ángel que dice Ezequiel, capítulo 21, versículo, vive Jesús santo, capítulo 28, versículo 13, versículo 13. Entonces, a él Dios no le dio oportunidad
Dios lo desechó. Pero sin embargo a Adán y a Eva Dios le dio la oportunidad y no los destruyó, sino que los mandó y los sacó fuera del Edén. Al igual que cuando Caín pecó, Dios no lo mató, sino que lo mandó para afuera. Porque Dios siempre al pecador le da la oportunidad. Leemos en los libros del Viejo Testamento y muchos el Señor los destruía porque habían hecho pecado que ya había llegado a la presencia del Señor. Pero aquí, al Señor perdonar a Adán y a Eva y a Caín, nosotros en el Nuevo Testamento, en el nuevo convenio de Jesucristo, nosotros a través de Jesucristo tenemos oportunidad, la misma oportunidad que Dios le dio a Adán y a Eva y a Caín vive Jesús. Porque con algún motivo Dios permitió que ese árbol creciera allí en el jardín de Edén. Y por alguna razón Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva como se la dio a Caín, vive Jesús. Como se la dio a toda esta gente. Abraham le faltó a Dios, mintió. Isaac, la misma mentira de Abraham. Jacob, un tramposo, usurpador. Y por ahí Dios siguió dando oportunidades, vive Jesús. David, Rahab la ramera y tanta gente que Dios le ha dado oportunidades. Y aún en el ministerio de Jesucristo Dios sigue dando oportunidades, vive Jesús. Porque Dios no quiere exterminar el mundo. Nosotros nos exterminamos nosotros mismos por no aceptar y hacer la voluntad de Dios. El pecador tiene tanta oportunidad como tiene el justo, vive Jesús. Porque el justo por la justicia será salvo. Y el pecador, si acepta a Jesucristo como su Salvador, pues tiene la misma oportunidad que tiene el justo. Dios no destruyó a Adán y a Eva. Le dio maldiciones, pero también le dio bendiciones. Caín le dio maldición, pero también le dio bendición. Y cada uno de los que pecaron tuvieron que pagar el precio, pero Dios los perdonó. A través de Jesucristo todo el mundo sigue siendo, el que quiere ser pobre es pobre, y el que quiere ser rico es rico. Porque el Señor le dijo a Caín, el pecado estará a las puertas. La puerta tú la abres, inmediatamente sabes si afuera está frío o está caliente. Y el Señor dice que abres la puerta y ahí está el pecado. Con solamente tú abrir la puerta, al pecado entra en ti, vive Jesús. Por eso es que no podemos abrirle la puerta al pecado. Se las hemos cerrado y mantengámonos cejadas, vive Jesús. Eva le abrió las puertas y le dio oportunidad a que la serpiente, Satanás a través de la serpiente le hablara y la convenciera, vive Jesús. Y a través de Jesucristo nosotros tenemos una puerta abierta para entrar al Padre. Pero esa puerta no está abierta en todo momento, esa puerta está cerrada. Nosotros entonces la podemos abrir
para entonces a través de esa puerta llegar al Padre. Pero el camino hacia esa puerta es angosto y el camino hacia el pecado es ancha, vive Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que decidir. Eva decidió comer del palo, del árbol que el Señor le había dicho que no comieran. Pero ¿tendría Eva la culpa? Pues no, porque la orden se le dio a Adán, al hombre. Y el hombre era el que llevaba la responsabilidad de velar por su esposa, vive Jesús, por la mujer. Yo no sé lo que él hacía, vive Jesús, pero mira a ver lo que tú haces y deja que tu esposa haga lo que le dé la gana, que tus hijos hagan lo que le dé la gana y que entre en tu casa todo el que le dé la gana y traigan los hijos tuyos y la esposa tuya y tú mismo todo lo que le dé la gana a tu casa y abres una puerta al pecado, vive Jesús. El Señor le dijo, no te van a matar, le dijo Caín, pero siempre el pecado va a estar en las puertas, vive Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que muchas veces escudriñar cuando vamos a hablar algo de la palabra del Señor y que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Porque Satanás no sembró el árbol allí, sino que ese árbol nació, vive Jesús, por un motivo. Porque ese era el motivo que Dios iba a usar para ver si el hombre obedecía a Dios, a ver si el hombre le obedecía a él. El cual el árbol de la vida, del bien y el mal, es Jesucristo. ¿Y por qué yo digo del bien y del mal? Como si Jesucristo vino a dar vida. Bueno, vino a dar vida a aquel que lo acepte como su Salvador. Es una bendición aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, intermediario para nosotros llegar a Jehová Dios. Pero si nosotros no aceptamos a Jesucristo, Jesucristo hacia nosotros se vuelve maldición. Porque Jesús dijo que por causa de él vive Jesús. Muchas, hasta nuestra familia, iban a ser nuestros enemigos. Por la causa de Jesús han matado a cuánta gente vive Jesús. Y hay causa para decir que tú puedes ser bendecido o puedes ser maldecido. Eres bendecido si lo aceptas y eres maldecido, cae la maldición a ti si no lo aceptas. La cual le ha pasado a Israel por no aceptar a Jesucristo y haberlo llevado a la cruz del Calvario. Cayó maldición sobre ellos. Aunque el perdón de Jesucristo llegó al cielo, pero Jehová Dios está airado, porque Él no ha pedido perdón y no ha abierto los ojos de lo que está haciendo. Israel tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Y si nosotros buscamos el Apocalipsis lo dice, que hasta que ellos no reconozcan, y dice por ahí que cuando ellos vean, van a ver a aquel que crucificaron, entonces ellos se van a dar cuenta del error que han tenido, que han estado toda la vida, porque ellos salen de las raíces de Jacob, que fue
cambiado el nombre a Israel. Y siempre han tenido las raíces de Jacob de usurpar lo de los demás y estar pendiente a las cosas que los otros tienen, vive Jesús. Por eso es que la palabra del Señor puede ser para bendecir o puede ser para maldecir, vive Jesús. De acuerdo a cómo nosotros pidamos interpretación al Espíritu de Dios, vive Jesús. Dios es misericordioso y si nosotros buscamos la misericordia de Dios, Dios no nos las va a negar, vive Jesús. Y Dios bendice a todo aquel que en Él cree, que cree a través de Jesucristo. Dice Juan 3:16, y lo repetiré en todas las predicaciones que me acuerde y que pueda y que el Señor me lo traiga a mi mente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Dios dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a Dios a través del sacrificio de la cruz. No desprecie el sacrificio de la cruz, porque es bendición para ti. Pero si tú lo desprecias, es maldición para ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu palabra ha sido predicada. Señor, abre el corazón de estos oyentes y que estos oyentes, Señor, sigan pasando tu palabra hacia adelante, mi Dios, porque esta es la promesa que tú has hecho, Señor, a través de Jesucristo, que todo aquel que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna a través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones.